Buenos días, distinguidos amigos de su programa Visión Matinal, hoy 16 de marzo del año 2023, de 7 a 9 de la mañana por aquí, por el canal 3, además por Intercable, canal 10, de manera que estaremos conversando con ustedes sobre temas diversos, y en la mañana de hoy también tendremos a uno de los miembros del staff del programa, pero lo vamos a tener en la condición de entrevistado, quien ha señalado que tiene grandes anuncios que hacer a la población banileja. Hoy comparto este espacio con mi amigo comunicador y maestro Wilson Peña. Buenos días, Wilson. Buenos días Juan, un placer, buenos días amigos, amigas, un gusto, encontrarme aquí una vez más en Visión Matinal, jueves 16 de marzo. Pasamos de la mitad del mes ya, Juan. Así es. Sí. Señores, estamos casi en Semana Santa y este año, este año avanza rápido, estamos casi ya entrando al mes número 4 del año, así que con ustedes ahí, como dijo Juan, a través también de Intercable, Canal 10, Visión 3000, como siempre, lo más importante de la provincia de Peravia, Baní y el país, y siempre, una que otra nota de mucho interés internacional. Visión Matinal. Así es, Wilson. La caída estrepitosa, no del dron que dicen los norteamericanos que le bajaron los chinos. Los chinos, o los rusos, los chinos. Eran chinos. Eran chinos. Estrepitosa la caída del equipo dominicano anoche, que no fue a jugar ese equipo, lamentablemente. Por suerte yo no dediqué todo mi tiempo a ver los juegos completos, pero vi un par de innings y realmente el equipo dominicano fue a perder esos $800,000 que destinaron para el equipo. Eso fue un gasto, porque al fin y al cabo sería gasto como quiera, porque no se retribuye, a pesar de que los equipos ganadores reciben, el que coge el primer lugar, $1 millón, le dan en premios para la liga y para los peloteros. Los dominicanos tendrán que conformarse con un premio de consolación que dan a todo el que participa. Ayer fue que yo vi eso también, tiene $300,000. El equipo. Ajá, eso es la mitad para la liga y la mitad para los peloteros, mientras que los $800,000 no fueron pesos, fue casi un 800,000 fueron, ¿verdad? Sí. No tengo la cifra, casi $1 millón. Casi $1 millón, sí, $800,000, casi $1 millón al equipo para ir a hacer un papelazo de la magnitud en que lo hizo. Pero Wilson es el que sabe de béisbol, yo solo soy un aficionado. No, somos aficionados, señores. Definitivamente una gran decepción. Todo el mundo amante del béisbol pues estaba pendiente a lo que iba a hacer este equipo, porque el equipo dominicano logró estructurar su gerencia, encabezada por Nelson Cruz, logró estructurar una estrella de MLB en cada posición, con alguna debilidad en primera base y en la receptoría, pero sin dejar de tener jugadores de grandes ligas en esas posiciones. En las demás posiciones era tan fuerte el equipo dominicano que Jean Segura, segunda base estrella de la MLB, estuvo sentado, y que entonces el infield se turneaba entre Jeremy Peña, Wander Franco, Willy Adames, que son estrellas de la MLB. Aparte de tener a uno de los mejores tercera base, conjuntamente con Arenado, que está participando por el equipo de Estados Unidos, como Manny Machado, tener ahora mismo a una de las principales figuras, uno de los primeros 5, no de los 10, de los primeros 5 peloteros de MLB, Juan Soto, y por ahí se va un equipo con un picheo que desde el principio Juan se dijo que era
el picheo más sólido, por lo menos el relevo de todo el clásico. Sin embargo, 4 juegos ganamos los que los otros también ganaron, que fue frente a Nicaragua e Israel, y perdimos con los 2 equipos que podían competir con nosotros. Yo definitivamente entiendo que es un juego, pero una decepción. Yo creo que no estaría de más que la Liga Dominicana de Béisbol, ¿verdad? Que es la que al fin y al cabo... No, la Federación. La Federación Dominicana de Béisbol. Debiera hacer entonces una indagatoria y ver hasta dónde lo que dijo José Ramírez sí. Puede ser cierto. E incluso las autoridades dominicanas, a través de los consulados y embajadas, debieran indagar también si ciertamente se produjeron los hechos que dice José Ramírez, porque si es así, nosotros no tenemos, el pueblo dominicano no tiene por qué costear a un equipo que no va a jugar béisbol, porque eso es otra cosa. Entonces eso también debiera ser tomado muy en cuenta. Creo que los amigos televidentes saben qué fue lo que dijo José Ramírez, ¿verdad? Que supuestamente el Big Papi se lo llevó para allá. Una fiesta del Alfa. Ajá, exacto. Supuestamente. Entonces sería bueno. Había salido a desmentir eso, presentó una imagen donde solo estaba él y Carlos Ramírez, ya retirado, pero nadie va a subir un video o una foto donde se dan los peloteros, ¿verdad? No, además José Ramírez no creo que vaya a arriesgar su credibilidad. Sí. Sería bueno que las autoridades indaguen. Bueno. Mira, Juan, excúsame para... No, ¿cómo lo voy a excusar? Tema. Adelante. Miren, estuve buscando aquí el roster del equipo dominicano para el Clásico del 2009. Oigan el equipo que llevó República Dominicana. Lanzadores: José Arredondo, Juan Carlos Cruz, Johnny Cueto, Ubaldo Jiménez, Julio Mayón, Damaso Marte, Pedro Martínez, Tony Peña, ese es el hijo, DJ Peña, Odalis Pérez, Rafael Pérez, Edward Ramírez, José Veras y Edinson Volquez. Receptores: Alberto Castillo y Miguel Olivo. Oigan el infield, señores, que tenía el equipo dominicano en el 2009. William Ibar, Adrián Beltré, futuro Salón de la Fama, Robinson Cano, que estaba superestrella de Grandes Ligas, David Ortiz, ya Salón de la Fama, Harley Ramírez, que era una celebridad en ese momento, José Reyes, Alex Rodríguez, que lo considera uno de los mejores peloteros de toda la historia, independientemente de su problema de esteroide que ha admitido, pero con un talento dentro de los mejores de todos los tiempos, Alex Rodríguez y Miguel Tejada. En los jardines, señores, este equipo tenía Moisés Salou, José Bautista, Nelson Cruz, José Guillén y Willy Taveras. No ganamos. Sin embargo, en el 2013, Juan, cuando llevamos un equipo sin tantos nombres, donde el picheo estuvo encabezado por hombres como Deduno, Edinson Volquez, entre otros, ahí ganamos invicto. Teníamos buenos jugadores como Robinson Cano y Nelson Cruz y muchos otros, Miguel Tejada, José Reyes, pero las expectativas del equipo del 2013 no fueron las mismas de las expectativas del 2009. Ustedes escucharon los nombres aquí, ni mucho menos de las expectativas de este equipo del 2023, donde, repito, habían estrellas sentados. Finalmente, Eloy Jiménez se quedó con la posición de right field porque batió muy bien, sentando a Teóscar Hernández, pero hay que saber que Teóscar Hernández fue uno de los peloteros en los últimos años más extraordinarios de Toronto y de todas las grandes ligas. Y ahí estaba sentado, señores, Willy Adames, estrella de los Cerveceros de Milwaukee, uno de los peloteros que más honrores shortstop ha dado en los últimos 2 años. Y también estuvo sentado Jean Segura, jugador estrella, segunda base de los Phillies de Filadelfia.
y un equipo, bueno, que las expectativas estaban fijadas en que pudiéramos llegar a las finales, no necesariamente que fuéramos campeón, pero perder de esta manera de Puerto Rico, igual de la manera que perdimos de Venezuela, que no fueron juegos competitivos. Lamentablemente. Bueno, ahí está la historia de la participación nuestra en el Clásico Mundial, que continúa por todo lo alto. Venezuela estaba esperando al que ganara anoche, ¿verdad? Va contra Puerto Rico y sigue. Cuba está en la pelea, ¿verdad? Cuba está avanzando, sí. Que perdió los 2 primeros juegos, sí, y ya todo el mundo lo daba por descalificado. Y ganó todos los otros. Sí, exacto. Bueno, donde hay que poner los ojos, señores, es lo que tiene que ver con la cuestión de los combustibles en la República Dominicana. Un tema que abordé anoche en el programa, que es un tema que hay que ponerlo en el tapete, y que en el día de hoy he hecho una publicación en la que digo, súmate a la campaña por la rebaja de los combustibles. Aquí siempre en días pasados hemos pasado, valga la abundancia de la palabra pasado, un video donde el presidente planteaba los límites en los cuales mantendría el precio de los combustibles iguales, ¿verdad? Decía, si oscila entre 85 y 115 dólares, pues ni suben ni bajan los precios. Cuando dijo eso, el 4 de marzo del año 2022, es decir, hace un año y 12 días, el barril de petróleo estaba prácticamente a 119 dólares. Ponle que tuviera 115 dólares, que fue el tope que él planteó para no aumentarlo. Barril de petróleo terminó ayer a 68 dólares y unos pesitos y unos chelitos. Es decir, que desde el 4 de marzo del 2022 hasta el 15 de marzo del 2023, el precio del barril de petróleo ha bajado 50 dólares. Hice una comparación del precio del combustible en el año 2021 con el barril de petróleo más o menos al mismo precio que está ahora, y cuando fui al 2021, al 24 de diciembre, el barril de petróleo estaba a 71 dólares y algo, ¿verdad? Hoy está a 68 dólares y un poquito, menos de 69. Y, por ejemplo, el galón de gasolina premium estaba exactamente a 270 pesos. Estamos hablando que con relación al precio del combustible en el 2021, con respecto al 2023, donde el barril de petróleo está hoy más bajo que como estaba en ese tiempo, el galón de gasolina premium, por ejemplo, costaba aproximadamente 22 pesos menos. A eso hay que sumarle que en el 2021, el 24 de diciembre, el dólar estaba sobre los 57 por 1. Hoy está a 55. Es decir, el gobierno de Luis Abinader está comprando un combustible, un barril de petróleo a un precio más barato porque necesita menos peso para comprar dólares, ¿verdad? Pero agregar ahí, Juan, que el dólar tuvo un buen tiempo a 53 por 1. Sí. 53 y pico, duró un tiempo significativo, y el gobierno comprando el combustible más barato. Además, que el gobierno de Luis Abinader se comprometió a que iba a revisar la ley de hidrocarburos, porque a nosotros nos hacen un cuento toda la semana que yo espero que un día pueda traducírsele a la población y la población entienda. Por ejemplo, el gobierno dice: hemos subsidiado 120 millones de dólares para esta semana para no aumentar los precios de los combustibles. La pregunta es, ¿a quién está subsidiando el gobierno? Eso es lo que nunca se dice, ¿a quién? ¿A quién? ¿Entiendes? Porque ahí están la Barrigol, los grandes sectores hoteleros, están Falcon Bricks, están un sector energético del área privada, a los cuales se le vende a precio cómodo, ¿verdad? El galón de combustible,
Y entonces resulta que no es a los pobres. Por ejemplo, yo ponía como ejemplo, yo fui ayer y eché 3.500 pesos de combustible, de gasolina. Yo eché 12 galones. Hay dos leyes de las que siempre hemos hablado, en las que el gobierno se queda con 100 pesos por cada galón. Faltan unos chelitos mínimamente, pero casi 100 pesos por cada galón de gasolina. Entonces ayer, cuando yo fui a echar gasolina, yo pagué solo de impuesto al gobierno más de 1.000 pesos. Entonces es hora ya de que la fórmula mágica de Don Hito Bisonó, que tenía una fórmula mágica para bajar los combustibles, igualmente se pronunció Paliza en el Congreso de la República del abuso que cometían los otros gobiernos. Entonces nos parece oportuno de que llevemos a cabo una amplia campaña a nivel nacional para reclamar del gobierno no una pírrica rebaja de los combustibles, por ejemplo el gas de cocinar. Un tanque de gas de 50 libras, 12 galones. Vale más de 1.600. Sí, bueno, yo fui a echar en estos días casi 1.800 pesos. Entonces un galón grande de 100 libras vale más de 3.000 pesos. Entonces es justo ya que este gobierno del cambio, ¿verdad?, que se ha comprometido con ayudar a aliviar el dolor y el sufrimiento del pueblo dominicano. Señores, haga una rebaja sustancial, que no me haga una rebaja de 2 o 3 pesos. El gobierno debe hacer una rebaja altamente significativa a los combustibles que usa la clase media y la clase baja para poder moverse, ¿verdad? Y además reducir el precio del galón de gas, que también está por las nubes. Entonces yo creo que es demasiado abuso ya seguir manteniendo los precios de los combustibles cuando apenas el barril de petróleo no alcanza en el día de hoy los $69. Eso no es posible, Juan, eso no es posible, porque es que aquí se denunció mucho, también fue un tema de campaña, el hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana había llevado la nómina pública a tal punto que los organismos internacionales y los economistas que no estaban del lado del gobierno hablaban, pedían, exigían de que la nómina pública, de que este Estado dominicano no tiene la capacidad para soportar una nómina pública tan elevada, y mucha gente nos hicimos algún tipo de ilusión cuando vimos que el presidente de la República comenzó rápidamente eliminando instituciones como por ejemplo la USOE y una que otra institución pequeña, insignificante del Estado, pero su personal absorbiéndolo otras instituciones del mismo Estado. Pero yo en estos días me sorprendo cuando veo una información de que este gobierno ha aumentado la nómina pública en 48,000 personas. Es decir, todo eso que se prometió en campaña, todo eso que se le criticó al PLD y al gobierno de Danilo Medina con relación a la cantidad de personas, a lo abultado de la nómina pública. Hay una directora ahí en las redes diciendo que su escuela está llena, su nómina está rebosando de personas que ella no conoce. Ahí lo vi, una directora de una escuela de la capital que le hace falta 4 maestros y personal de apoyo le hace falta por lo menos 8, porque dice los baños y todo eso. El liceo vespertino Francisco Gregorio Vini tiene un solo portero para 3 puertas y no ha habido forma. En estos días nos cancelaron la secretaria que dominaba todo ese aspecto de digitación de récord, certificaciones y todo eso. Entonces, bueno, pensábamos que realmente el gobierno llevaba la idea de incentivar, ¿verdad?, motivar la creación de empleo para que ese desmonte de la nómina pública que aspiramos fuera a esas instituciones que ofertaban empleo, pero el Estado sigue siendo un Estado parasitario. Y entonces, así como tú dices que de menos de 4,000 pesos el gobierno te metió la mano en los bolsillos y te sacó casi 1,000, eso va a seguir. Eso va a seguir porque ¿qué es lo que
¿Qué es lo que han denunciado dirigentes del propio PRM? Bueno, de que a dirigentes del PRD de Barahona los juramentaron en el PRM y le pusieron sueldo de 150,000 pesos, 125, 100,000 pesos, y eso se está haciendo en todo el país. Entonces, la nómina, ¿qué es lo que está haciendo con la nómina? Seguir abultándola, y para eso se necesitan recursos. Claro, entonces, ¿cómo se vincula la cuestión de los combustibles con el aumento de la nómina pública? Que el gobierno tiene que buscar dinero de donde sea para mantener una clientela política, entonces tiene que pagarlo. Claro. La clase media, señores, la clase media y la clase pobre, que tienen que pagar toda esta barbaridad que se comete desde el Estado, sobre todo en un año preelectoral, y donde hay un presidente que ha dicho que se va a reelegir, que es una de las peores desgracias que puede pasarle a un país como el de nosotros, donde la institucionalidad es tan frágil, porque ese es otro grave problema. En Estados Unidos es verdad que pueden haber 2 periodos consecutivos y nunca más, sí, pero en Estados Unidos hay instituciones fuertes. Pobre de aquel presidente que se atreva u ose usar recursos públicos para su campaña electoral, porque ahí mismo finiquitó su historia política. Pero aquí no, aquí los controles son muy limitados, y entonces resulta que el gobierno utiliza el presupuesto nacional, y eso es una práctica igualita del PLD, y que en el gobierno de Leonel, igualita en el gobierno de Danilo Medina. Es decir, es el modelo en que se sustenta la República Dominicana, que es lo que hay que transformar. Por eso no se trata solo de cambiar de gobierno o de presidente, no de gobierno. No se trata solo de cambiar un presidente, se trata de cambiar el modelo económico y político y social que vive la República Dominicana, porque cualquiera de los partidos que se fue y pueda volver, o este que se quede continuando en el poder hasta el 2028, va a hacer exactamente lo mismo. Es decir, que los recursos no potenciarán el desarrollo nacional. Mientras eso pasa, el sector agrícola está prácticamente abandonado por más discursos que hagan, a lo que se le suman otros factores ahora, como la crisis de la sequía, por ejemplo, pero evidentemente que el aparato productivo está abandonado a su suerte. Los puntos fuertes de este gobierno es el turismo, el que está dedicando todos los recursos, ¿verdad? Y a lo que tiene que ver la celebración que hace el gobierno cada mes del ingreso de la remesa, que yo lo vinculo, que yo digo que para el gobierno resuelve 2 problemas. Cuando hay una tendencia de gente que se está yendo del país, sobre todo jóvenes, el gobierno resuelve 2 problemas, Wilson. Sí. Todos los gobiernos, este y el pasado y los pasados, ¿qué problemas resuelven? Resuelven la presión social que dejan de ejercer 8 o 10 mil jóvenes que se van para los Estados Unidos, que no saben si van a correr la suerte que han tenido otros de por lo menos conseguir trabajo, otros van a perderse de manera definitiva, pero el gobierno se quita la presión, tiene 10 mil personas menos que no le van a pedir empleo, y con la esperanza de que algunos cuajen en Estados Unidos o en Europa o donde sea y consigan un buen trabajo, entonces sigan aumentando las remesas. El gobierno gana por partida doble, gana porque se va a un grupo sobre los cuales ya no tiene ningún tipo de responsabilidad, porque así como dan estadísticas de que el turismo sigue creciendo y que viene mucha gente y que las remesas crecieron en enero y febrero, como acaban de decir, debieran también informar cuántos jóvenes se han ido entre diciembre, enero y febrero. También esas estadísticas debiera dar el gobierno, pero esas estadísticas obviamente que no van a aparecer de manera pública. Los gobiernos ganan, Juan, porque también algunos de estos muchachos terminan siendo delincuentes en los barrios, y entonces hay que mandar a la policía a darle palo, a perseguirlo, a eliminarlos finalmente de su propio país. Así que gana doble. Pero mientras en nuestro país los presidentes buscan manejar un gran presupuesto, buscan tener siempre disponibilidad líquida para resolver desde la presidencia, nosotros nos estamos quejando
y vamos a seguir insistiendo en que ministerio como el de Medio Ambiente, que ministerio como el de Deportes, hay que aumentar el presupuesto. Definitivamente, la presidencia de la República no tiene razón para manejar un presupuesto tan grande. En los otros países del mundo, quienes manejan los grandes presupuestos son los ministerios. Claro. Porque este es un país... Con una planificación previa. Y ahí está. ¿Dinero para qué? Para hacer esto, aquello, lo otro. La presidencia, bueno, para clientelismo mayormente. Por eso es que es un sofisma lo que dijo el presidente en estos días, cuando habló de que tenía que respetar la independencia del poder, de uno de los poderes del Estado, del Congreso, cuando se estaba abordando las tres causales. Y no, es que nosotros tenemos que respetar al Congreso. El presidente sabe que con el presupuesto de la nación no hay diferencia entre poderes del Estado, son todos y uno solo, por lo menos en el que tiene que ver con el Ejecutivo, el congresual, ¿verdad? Y además muchos ayuntamientos del país, es decir, son una y la misma cosa, porque no es verdad que hay un marco institucional en el que se manejen ese tipo de instancias, ¿verdad? En la cual los miembros son elegibles o elegidos en este caso, porque ya están ocupando la posición, y entonces cuando van lo que hacen es ser sello gomígrafo. En el caso del Congreso es un sello gomígrafo. Por eso ustedes ven que se pueden dar dificultades en un tema que no beneficia a los legisladores, pero cuando se trata de aprobar un préstamo, ahí están a unanimidad. Acaban de aprobar la ley de fideicomiso en segunda lectura, a pesar de las críticas que ha habido, no porque sea malo per se, sino porque aquí se usa como un instrumento para regalar lo público, para ceder lo público en detrimento del pueblo dominicano, que es el dueño absoluto de sus bienes. Pero desgraciadamente eso es lo que no hemos dado, y yo creo que es bueno y es tiempo ya de que empecemos a darnos cosas diferentes, que podamos tener un país realmente distinto, con una visión de gobierno distinta, y en el cual su riqueza contribuya a mejorar la calidad de vida material y espiritual del pueblo dominicano, Wilson. Bueno, señores, así anda nuestro país. Nosotros nos vamos a la primera pausa y en un momentito ya estamos de regreso con más de Visión Matinal. Bueno, aquí de regreso con su programa Visión Matinal, compartiendo la mañana de hoy con Wilson Radamés Peña, maestro que se inició allá en esa labor tan noble en la década de 1980, debió haber sido como en el 83, como sustituto, y después 83-84 como sustituto Escuela de Arroyo Hondo, en sustitución de Juan Martínez, un amigo tuyo de todos los años. Juan Martínez iba para Panamá a hacer un curso de la cooperativa de maestros del ICI, y me dice, bueno, yo estaba estudiando, había comenzado a estudiar educación en la UAS, y acepté, me sirvió muchísimo. Claro que sí. Qué bueno, Wilson, y te quedaste ahí y ya hoy eres director. Sí, pero bueno, es bueno decir que, lo digo siempre, el proyecto PIDE, hay que decirle a la gente que eso era el núcleo de Matanza.
cuando existían los núcleos. Sí, pide, Proyecto Integrado de Desarrollo Educativo pide, mire, yo me recuerdo de muchos cursos. PIDE hizo una evaluación ese año y resulta que el sustituto del núcleo fue el que ganó. Eso, Juan, para esa época era mucho más que una recomendación para que me nombraran. Así es. ¿Tú sabes cuántos años después yo vine a conseguir una tandita? ¿Cuándo? 9 años después. Eso es lo chévere de este país. Bueno, pero vamos al grano. En el día de hoy tenemos el privilegio de poder conversar con una gloria de la radio y la televisión banileja, básicamente de la televisión, ¿verdad? Ahí es donde más lo conocemos. Él hace parte del staff de este programa, pero él no quiere en el día de hoy hacer el programa como productor, sino que quiere que conversemos sobre temas de interés de lo que ha sido su desarrollo profesional. En el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de José Miguel Ortiz Melo. Buenos días, compañerito de la base. Saludo afectuoso y cariñoso, don Osvaldo Wilson. Estoy entre profesores en la mañana de hoy. Así es. Sí. Y algunas veces uno se siente un poco como raro, porque uno acostumbra después de 14 o 15 años entrevistar, y entonces ser uno el entrevistado, pues entonces el papel es diferente. Sí. No sabe uno exactamente cómo debe uno prepararse, ¿no verdad? Para eso. Así es. Habría que hacer una ligera corrección porque el compañero de la base dijo que yo tenía unos anuncios hoy, pero esos anuncios vienen para septiembre. Yo creía que usted se iba a referir a su segundo apellido. El Melo. Sí. La producción de Visión Matinal va a desarrollar una serie de actividades que tienen que ver, por ejemplo, que en el caso mío, que yo tengo 20 y pico de años en la empresa. Entonces, después de los 20 y pico de años, ya en la empresa, mira, hay un programa especial también de la gente del Monte Bonito, los dirigentes de Monte Bonito, eso el 23. Mirando. O sea que ahí, estamos diversificando el programa de Visión Matinal con los socios. ¿Qué le parece si yo los invito a hacer un brindis por la fundación? Sí, pero mira, y por la salud de José Miguel Ortiz Melo. Sí, que en estos días ha estado un poco, ha estado afectado, pero él es como ¿cómo se llama? El moribiví. No, hay una planta que se dobla, pero no se parte. Hay una el junco. El junco. José Miguel, se dobla, pero no se parte. ¿Sabes que lamentablemente en la sociedad dominicana tenemos gente que sirve por mucho tiempo de manera positiva al desarrollo en sentido general, pero a veces no nos detenemos a conversar y a valorar ese aporte. Y, por ejemplo, quien te ve aquí en el afán cotidiano y gris, como uno dice, ¿verdad? Porque no es fácil, digamos en la rutina, ¿verdad? De comunicar, de levantarte de madrugada, de estar ahí en Peravia Noticias, etcétera. A veces la gente no tiene idea del enorme esfuerzo que hay que hacer para mantenerse activo en los medios de comunicación. ¿Cuándo José Miguel Ortiz se inicia en estos trabajos de comentar, como lo hacemos en Visión Matinal, o Baní ayer y hoy, o como locutor de noticias? El inicio viene, porque yo estoy ahora presentando noticias y yo he hecho programas de televisión diversos. Y una serie hay que hacer un periplo primero. Por ejemplo, en la escuela, pues yo me inicié en la Ana Reyes de Pérez. Yo hice mi primero y segundo año ahí. Después, en el tercero, pasé al colegio Nuestra Señora de Fátima, que estaba ubicada donde está Radio Salvación. En el colegio de Fátima es un colegio. Seguro que sí. Por eso es que al Visión Matinal le interesa los periplos para que la gente vaya conociendo. Bueno, okay. El colegio Nuestra Señora de Fátima estuvo ahí donde está Radio Salvación, que estaba, antes de eso estaba la ferretería de Fernando Herrera. Sí, sí. Y su casa. Exactamente. En el 55
yo fui de los que inauguré el colegio Nuestra Señora de Fátima, donde está ahora. Unos terrenos donados por Trujillo y se construyó. Ese fue en el año 1955. Ahí después entonces ya los varones no podíamos estar más del séptimo curso del colegio. Entonces yo pasé a la secundaria en la Canadá. De la Canadá entonces pasé al Liceo Francisco Gregorio Villini. ¿Quién era el director de la Canadá? ¿Tú te recuerdas? ¿Era Gabino por ese tiempo, no? No, era doña Yolanda Pérez. Era Yolanda Pimentel de Pérez. Pimentel de Pérez. Era la directora. En el colegio, yo era de los que leía el rosario. En el colegio yo era el que leía el rosario. Por ahí entonces ya empezó el asuntito. Ya en el Liceo Francisco Gregorio Villini, hubo la coyuntura de los años 59, 61, la muerte de Trujillo, y entonces ya yo pequeñito me involucré en los asunticos de las movilizaciones. Yo recuerdo que yo, cuando empezó el programa Tribuna Democrática, yo fui locutor. Ahí es la pregunta suya, ahí fue que yo me inicié en un micrófono. En Tribuna Democrática. Tribuna Democrática del PRD. Aquí en Radio Baní. En Radio Baní, que estaba frente a Perico, donde está ahora el colegio Juan Pablo Duarte. Ahí estaba Radio Baní La Voz del Sur. Ajá. Que tenía sitio de baile también. ¿Tú recuerdas el año? Todavía está la concha ahí. Está la concha acústica ahí. ¿Tú te recuerdas el año en que se inició Tribuna Democrática? Bueno, después de la muerte de Trujillo, cuando empezaron. Casi inmediatamente llegó la avanzada en el 61, que llegó a Miolán, Nicolás Silva y Castillo. ¿Tú eras del PRD? Sí, yo era de la juventud del PRD y yo fui locutor. Pero era con la vocecita como una joven, como una muchachita, que yo era con 16, 17 años que yo tenía. Como una muchachita. Sí, recuerdo que una vez un señor fue allá que yo leía, yo no escribía. Yo leía lo que escribía de Israel Guillén Castro, ¿te recuerdan? Sí, claro. Monguilía escribía. Ajá. Y escribía Ernesto Cruz de Villamejega, dirigente viejo del PRD. No sé si yo estoy hablando con gente que son muy jovencitos. Sí, no, pero hay nombres Ernesto que sí. Cruz, de Israel Guillén, por ejemplo. Israel Guillén Castro. Sí, claro. Yo leía. Entonces una vez hubo un ataque a un señor apellido Guerrero que vivía por aquí, por la Inchaustegui. Un ataque como medio personal. Yo lo leí y el señor fue allá. A pelear contigo. A inquirirle al locutor que estaba hablando de que se habían dicho cosas impropias de él. Entonces ya yo iba saliendo y yo iba ya doblando por la esquina de Perico, y le dijeron, no, el que estaba hablando es ese que está diciendo, no, el que estaba hablando, porque él veía un muchachito que iba doblando. Ajá. Yo me vi en varias ocasiones en situaciones un poquito delicadas con relación porque no era fácil hacer la política con los remanentes de Trujillo. Pero se vivía de una manera tan inusual como ahora, que en una ocasión, después del programa del PRD, venía el del 14 de junio. Que lo dirigía Paquito Pol. Paquito Pol fue un bandilejo que fue hecho preso cuando el 14 de junio en el 60 y torturado en las 40. Ya él formaba parte del movimiento 14 de junio, pero ya abiertamente, después de la muerte de Trujillo. Okay. Y entonces no se aparecía el locutor del 14 de junio. Y él me dice que si yo podía también hacer el programa del 14 de junio. Te dijo Paquito Pol, el difunto Paquito Pol. Y yo le dije, sí, no hay problema, le hice también. Esos eran los tiempos que se vivía. Yo me inicié con el asunto de la radio. Hablaba en público, yo recuerdo una vez que yo participé en un meeting que hubo en el liceo, cuando todavía los Trujillos estaban aquí. Y yo recuerdo que... Los trujillitas en Trujillo. Ya, exactamente. Ellos salieron porque los Trujillos se fueron todos el 18 de noviembre del 61. Se fueron los Trujillos. A raíz de que mataron a un paquete ahí en la Hacienda María. En la Hacienda María. Entonces ellos del 18 de noviembre salieron todos. Y yo recuerdo que yo hablé, pero yo escribí algo como miembro de la juventud del PRD. Y el que habló por el 14 de junio y fue el difunto Francis Pimentel. El Ringer, que era un militante duro del 14 de junio. Sí, no, pero Ringer siempre estuvo en el liceo al lado en la defensa del movimiento estudiantil. Yo lo recuerdo. Ringer llegó a facilitar reuniones, a participar en reuniones. Y entonces en el liceo me vi envuelto en una ocasión con unos pasquites, que yo no sé cómo yo, Mozalbete al fin, hice unos pasquites. Y me aplicaron un consejo disciplinario y me votaron por 15 días.
Del liceo. del liceo. ¿Y quién era el director? El director, yo no recuerdo si no era Bienvenido, porque el Pollo fue Sí. El Pollo estuvo en la década creo que era Bautista, ¿Tú un señor estuvo apellido. en la tarde o en la mañana? En la mañana. Yo hice, ya yo terminé el bachillerato, pero fue en la noche porque yo repetí un curso. El tercero, el cuarto, yo lo repetí por en la política. Pero yo recuerdo que a mí me aplicaron un consejo disciplinario por unos pasquines. Conjuntamente conmigo le aplicaron consejo disciplinario a un muchacho que parece que leía mucho de los Rosacruces de Villamajega, y él como que se trastornó un poco, yo creo que murió también. Y también porque él hizo un pasquín respondiendo al mío. Dice, no le hagan caso al pasquín, que si haga lo que ustedes le dé la gana. Un asunto así, como un poquito informal, parece que no estamos muy bien de la cabeza. Ajá. Pero yo recuerdo que a mí me aplicaron también la grúa en mi casa. Los 15 días fuera del liceo, el viejo me lo aplicó, el viejo mío era duro, me lo aplicó en la casa. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando el Consejo de Estado hubo un movimiento que se llamaba... Estamos hablando de 1964. 64 fue el bicentenario. No, 62. 62, por 62. Ahí. Hubo un plan de emergencia nacional, no sé si ustedes recuerdan eso, que el Consejo de Estado tiene un dinero enorme del Partido Dominicano. Y entonces repartieron mucho dinero a los cabezas calientes de todo el país. Y entonces yo, como estaba siempre en el parque con Fefe Castillo y con el Pérez, el Rico Pérez, del parque, el Pérez del parque, el libro y eso. Ese, el Pérez del parque era, tú sabes que tenía el Pérez tenía un movimiento de respaldo y de seguridad de los comerciantes, para que nadie le pusiera la mano. O sea, él daba ese servicio. Sí, él daba ese servicio, el Pérez. En esos años. Entonces, el Fefe Castillo fue el encargado de ubicar a los cabecitas calientes, y a mí me metieron ahí. Y yo trabajé, hicimos trochas por allá por el hospital, pero era para mantenerlo fuera de las actividades políticas. Yo recuerdo que yo me gané 45 pesos. Wow, eso fue bien. Un saco de pesos. Era 45 pesos, pero entonces el viejo me los retuvo. Entonces yo pedí permiso para ir a buscarlo al ayuntamiento, era el ayuntamiento que se pagaba ese dinero, ahí era donde se recibía el dinero. Y entonces resulta que el viejo me agarró mis 45 pesos, y entonces después me compré un traje con eso. Vaya. Pero eso me pasó, yo repetí. De ahí empezó también lo que te decía, la primera vez el micrófono y primeras actividades a nivel de la política. Compañero, viene ahí entonces el Consejo de Gobierno, ¿verdad? 1962, viene la elección del profesor Juan Bosch, viene el derrocamiento al gobierno del profesor Juan Bosch, viene entonces todo ese movimiento de pedir la vuelta a la constitucionalidad. Llega 1965, ¿y qué usted me puede decir de esos movimientos de esa época? Bueno, cuando yo estaba dando una vueltecita a ver los actos que yo estuve envuelto durante una serie de tiempo con relación a la entrevista de hoy. Y yo estaba chequeando, y yo me asombré de los actos en que yo los viví. No tanto que lo haya participado, sino que yo los viví. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, yo me di cuenta del derrocamiento de Trujillo, estaba jovencito, pero yo más o menos me daba cuenta. Yo no participé porque yo era muy mozalbete. Entonces yo fui testigo ocular de muchas cosas. Pues yo participé también cuando el primer mitincito que hubo, que tiramos todos los libros para afuera y sillas en el liceo Francisco Gregorio Villini, que estaba donde está ahora Santana, frente a LIR. Ahí estuvo el liceo. Santana Motors. Ahí estuvo la máxima policía. El JB de Daisy Betancourt. También, pero ahí estuvo el liceo. Entonces, y la policía no llegó a estar ahí también, ¿sí? O seguro, yo recuerdo. ¿Usted sabe quién era el que dirigía el cuerpo policial que fue a reprimir a los estudiantes que estábamos revolteados ahí? Era Francisco Báez Mariñez. ¿Tú recuerdas Francisco Báez Mariñez? Fue jefe del servicio secreto de la policía, pero oriundo de Baní. Sí. Yo recuerdo ahí. Recientemente lo veo a menudo no, pero por lo menos una vez al año. Es amiguito mío, vecino mío de mi abuela. Entonces yo estuve en esos acontecimientos, porque yo recuerdo los letreros de Trujillo, que por cierto, cuando salimos de ahí,
porque le pidieron a Francisco B. Mariñez que llevara sus bombas para una cuadra más arriba, porque el pueblo de Baní estaba afuera ahí. Todos los padres, que primera vez que pasaba un asunto así, todos los padres de familia estaban, que pasaban con sus muchachos, y le pidieron a Francisco B. Mariñez que se alejara, para entonces salimos en fila india todos. Sí. Pero hubo unos cabecitas calientes que empezaron por el parque a quitar los letreros. A quitar los letreros, y después también unos problemas porque y al pleito con los sostenes. ¿Tú sabes lo que son los sostenes? Sí, eso era lo que le mandaban para... No, los sostenes eran los policías que cuidaban los bustos. Los bustos de Trujillo. Sí, sí. Y de Doña María y de Petán. Le llamaban sostenes. Le llamaban sostenes porque cuidaban los bustos. Esos eran los policías sostenes. Sí, los bustos, los exactamente. Sostenes. Y a los policías le llamaban sostenes. Le llamaban sostenes. A mí me dieron una encarregadita. A mí me encarregaron una vez. ¿Te acuerdas algún nombre de algún sostén? Sí, cómo no. Por allí, por el cosa, pero no le voy a mencionar el nombre. Pero eso no tiene que ver. Por ahí, por el cosa, por el estadio Luis María Herrera. Todavía vive uno que era policía, que trabajaba. Era su función, cuidar los bustos. Eso era su trabajo. Una vez a mí me encarrilaron una vez del parque, se armó un lío, y entonces hubo una corredera del parque para abajo, para la Duarte, ya no existía, lo que había era un solar porque el Baganiona no se había construido. El cineteatro Baganiona no se había construido, pero se había desbaratado el mercado. Porque lo que había era un mercado ahí, antes del Baganiona. Porque el Baganiona se construyó en el 64. Entonces yo iba con un señor, entonces se murió, no muerto, Isidro Moretti, Isidro Pelusa, se le cayó unos zapatos de doble tono, de estos zapatos blancos con marrones que usaba la gente, ¿te acuerdas? Entonces, no, yo no me acuerdo. Íbamos corriendo y entonces pasamos directamente por ahí, entonces se le cayó el zapato y se le dijo a Isidro, pero que deja el zapato que ya vienen los policías por ahí. Y él se devolvió y lo agarraron. Lo agarraron preso con tu zapato. Lo sonaron. Yo me metí por unos patios y me metí donde un señor que me refugió, tío de Ismaelín Díaz, por cierto, Mario Díaz, que vivía ahí en el lado Guerrero allí. Tenía volteo y como de las 2 o 3 horas me metieron en un volteo, me pusieron una lona y me llevaron a mi casa por el patio, porque la policía estaba regada. O sea que también la gente en ese tiempo protegía a los mozalbetes. No, porque eran los muchachos del pueblo que estaban... todo el mundo los conocía, porque es un pueblo... Si no lo hacía por mí, lo hacía por mi papá. Claro. Sí. Porque había muchas puertas se me abrieron a mí por el viejo mío. Mira, José Miguel, a propósito de la radio, sabemos que lo que había era AM, amplitud modulada. Ajá. La FM vino después. Pero obviamente que emisoras como Radio Baní, que hace parte de la historia de la comunicación, era una emisora que se escuchaba ampliamente en la población, ¿verdad? Radio Baní fue prácticamente la pionera en el sur entero. Pero tenía la particularidad de que Radio Baní, la voz del sur, fue adquirida por Pipí Bello, pero aparte de emisora. Aparte antes de Pipí, ya existía Radio Baní. No, lo primero que hubo aquí como emisora fue Radio Baní. Con Pipí Bello. Con Pipí Bello. Sí. Y duró muchos años, yo me recuerdo. Fue pionero, pero aparte de eso, la particularidad que tenía Radio Baní, la voz del sur, era que era una estación de radio, pero era también un sitio de baile. Permítame decir, yo conocí, me acuerdo de Pipí Bello, lo conocí estando Radio Baní ahí en el viejo edificio de los Herré. Y lo recuerdo siempre escuchando música. ¿Usted sabe de quién? De Julito Deschamps. De Julito Deschamps. Julito Deschamps hizo una historia musical como intérprete, Julito Deschamps, pero también hizo familia en Baní aquí. Sí, eso vivió de la zona norte, tuvo una esposa, fue que no, por aquí, la zona de la Santa Cruz, de la Sánchez, por la Sánchez, por ahí. Por la Sánchez. En ese periplo, artistas conocidos así con los que te vinculaste, digamos, pudiste compartir. Digo, para ese entonces yo los observaba, por ejemplo, Marco Antonio Muñiz llegó a Radio Baní La Voz del Sur, Marco Antonio Muñiz. A cantar ahí. Y Felipe Pirel estuvo en el Hollywood. Ajá. Felipe Pirel estuvo en el Hollywood, y Fernando Valadez estuvo ahí
en Radio Baní La Voz del Sur. Fernando Valadez siempre tenía era inválido, ¿verdad? Sí, tenía y vino en discapacidad, exactamente. Tenía una discapacidad. Sí, pero que a Baní llegaban artistas que no llegaban a otras provincias, porque Pipi Bello era un enamorado de su emisora, enamorado de su sitio. Y era reconocido. Y él vivía eso. De San Carlos, oye bien, de San Carlos, la capital, Baní lejos, que tenían muchos colmados y vivían. Venían los fines de semana a Baní a las fiestas que se hacían en Radio Baní La Voz del Sur. ¿En qué lugar estaba ubicado en ese momento? Radio Baní. En ese momento cuando se bailaba, ahí mismo está el colegio Juan Pablo Duarte. Que la concha acústica está ahí, como dice Wilson. Sí, la concha está ahí. Ahí está la concha acústica. Ahí vino Barbarito 10 ahí a Radio Baní La Voz del Sur. Y vino una orquesta cubana de mujeres también. Y se bailó mucho danzón. Bienvenido Granda, ¿no? Vino por ahí. No recuerdo si Bienvenido Granda vino, ¿no? Pero tampoco vino, yo no recuerdo que Daniel Santos haya venido aquí, no. Pero aquí venían, en la década de los 60, la década de 60 venían muchas orquestas buenas de todo el país. La Santa Cecilia era habitual aquí. No, la Santa Cecilia sí, todavía hasta los 80 en el Bosque yo llegué a bailar. ¿Te recuerdas el Bosque? ¿Cuándo se instaló el Bosque? ¿Tiene una idea de...? Sí, yo iba porque el Bosque también hacía muchos bailecitos los domingos en la tarde. Matiné. Unos matinés del Bosque, porque yo no tenía, tú me entiendes, después yo cuando estaba más grandecito yo iba... nunca me gustó la boa, hubo una boa famosa, la boa del Bosque, que no se veía nada. Sí. Pero a mí no me gustaba mucho las boas, ¿no? A mí no me gustaba, ni el trago tampoco, me gustaba era la tambor y la guira, y a mí me gustaba bailar y ver gente que bailen bonito, a mí me gusta verlo también, pero los tragos... ¿Quién era el dueño del Bosque? El que se inauguró esto era Fellito Cintrón, compadre. Fellito Cintrón. Le decían el mago. ¿Tú sabes por qué le decían el mago a Fellito Cintrón? No. Porque todo lo que él desarrollaba le daba. Era exitoso. Era exitoso en eso. Me acordé en estos días porque veo que destruyeron esa edificación que estaba al lado del cine de Baniona. Ahí funcionó el Colegio San José en una ocasión. Y eso era también de Fellito Cintrón, ¿no? Eso era del papá. Del papá. Ahí era que se instaló Eduardo Cintrón Valdeyuli, que tenía una fábrica de hielo y tenía el Cine Teatro Antilla, que se quemó en una ocasión. Pues mire, hablando de radio, siguiendo hablando de radio y el Bosque, ahí fue que nació Radio Ambiente. Precisamente del señor Cintrón. Porque es que Fellito era el dueño de Radio Ambiente. Correcto. Pedro Carlos Guerrero la adquiere de Fellito. Sí, correcto, sí. Pedro Carlos Guerrero adquiere Radio Ambiente. Ahora que está la Radio Ambiente. Cuando se habla de los 50 años de Radio Ambiente, se refiere a todo ese periplo. Sí, exactamente. Incluso incluyendo a Cintrón, ¿verdad? Exactamente, sí. Porque es una vieja emisora, pero... Ya tiene una frecuencia. No sé si lo de Ambiente se lo habrá puesto Pedro Carlos, pero... él adquirió de Fellito Cintrón el mago. Sí. Le decían el mago. Que estaba ahí su cabina en el Bosque. Exactamente. En el patio, exactamente. Sí. Pero tú hablabas también de ese local donde, al lado de Prestige Long, allí, que eso que está abierto ahora. Sí, claro, sí. Todo eso era ahí estuvo también el Quijote. El Quijote, yo lo recuerdo. El Quijote, pero estuvo primero, antes del Quijote, estuvo el Cebraval. En la década de los 60, tú no vas por ahí. No, el Cebraval. No nos mande tan atrás. Pero tú sabías que el Cebraval. El Quijote fui a una fiesta con Aníbal Bravo. Con Aníbal Bravo, exacto. Claro, pero tú sabes que frente es bueno decir que para esa época, uno con 17, 18 años ya teníamos una madurez de hombre. Yo era un hombrecito ya pasado. Seguro que sí. Sí. Tú sabes que había frente ahí estuvo el Cebraval. Ahí era que vendían los helados en palito que vendía Cintrón, se vendía helado también, como si fueran los helados Bon. Aquí él tenía también su venta de helado y de hielo, y tenía el Cebraval también, y enfrente tenía una fritura. Definitivamente una fritura que la tenía el Pérez, el Rico Pérez. Definitivamente Cintrón se puede considerar como un gran emprendedor, porque cuando uno lee la obra de Héctor Colombino Perelló, Baní, los años 20, los años 30, 40, ahí sale el nombre del señor Cintrón. No, porque el primero vivía en Boca Canasta y después se trasladó aquí, él fue el pionero en todo.
Y para ese tiempo, a propósito de que hacía helado, se vendía, tú te recuerdas que había unas cajas que se la enganchaban en el hombro la gente con con una caja vendiendo helado en la calle. Por casualidad no te correspondió alguna vez vender helado. No, yo lo que tenía en mi casa era un limpiabota. Cuando iba mi abuelo, iban gente, yo tenía un limpiabota preparado ahí, entonces llegaban, yo le cobraba sus 5 y sus 10 pesos. Pero no limpiaba en la calle. No tuve esa oportunidad. Yo limpiaba en la calle, yo limpiaba zapatos y un día, yo siendo un adolescente, pues, una muchacha que me atrajo. Y entonces yo fui ante el viejo mío y mire, yo hasta hoy soy limpiabota, yo no me voy a limpiar zapatos más nunca. Me dijo el viejo, usted se equivocó, usted va a seguir limpiando zapatos. Y después, a lo mejor después yo le hago una anécdota de algo que me pasó con eso, pero tú no limpiabas en la calle, tú eras un limpiabota con parón ahí en la casa, ¿verdad? Limpiaba, te ganaba tu peso, pero guardaba. Yo no, yo era en la calle, una esquina, fijo, limpiando. Pero está bien. Bueno, mire, vamos a seguir conversando hay pausa, de estos temas, pero hay que hacer una breve pausa. Así que vámonos a la pausa y regresamos en breve con Visión Matinal y José Miguel Ortiz Melo. Okay. Bien, de regreso aquí con su programa Visión Matinal, un programa muy especial hoy, muy relajado. Y a mí me alegra que yo he dicho ciertas cosas que ustedes desconocían. Eso es bueno. José Miguel, ¿cuándo, además de ser lees noticias, estuviste en la radio, pero también eres maestro de ceremonia, esa labor, ¿cuándo la inicias en tu vida? Eso, lo de maestra de ceremonia y así aparecer en público es con las mismas situaciones de la política, la intervención mía en la radio y en los grupos de la política. Yo recuerdo que yo repetí el tercero o el cuarto, ¿no? Pero yo cuando mis compañeros se graduaron, primero que yo, ¿no? ¿Verdad? Pues yo tuve que hacer el bachillerato, lo terminé en la noche. Ya yo trabajaba contabilidad con mi papá, donde Julio Franjul. Yo le hice la maestría de ceremonia a mi compañero. Yo creo que hay una foto por ahí, ojalá que vi Vamos a ver bien. Ahí esa no es. Sí, esa foto que está ahí. Esa fue la primera maestría de ceremonia. No fue la primera, pero yo le hice la maestría de ceremonia a mis compañeros, que ellos se graduaron y yo me había quemado por estar metido en política. Pero yo le hice la maestría de ceremonia. Esa muchacha que está ahí, ella se llama Pina Betancourt. Ella es de la Betancourt de por aquí. Ella es hermana del exalcalde de Betancourt. Hermana de Daisy, de Daisy. Esa es Pina Betancourt, hermana de Daisy. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 67, por ahí. Ha llovido mucho, Sí, yo era un bebé 67, todavía. Porque yo me fui a la capital en el 67, 68. Yo terminé el bachillerato con Diones Daniel allá en cosas. ¿Cuál ha sido tu maestría de ceremonia que tú sientes que ha sido, digamos, de mayor relevancia en la que has participado? Maestría de ceremonia de mayor relevancia, Juan. Yo puedo recordar, yo creo que puedo recordar por lo menos dos. Ajá. Por ejemplo, yo estuve en la proclama en el Casino Peravia, cuando el Departamento de Educación hubo una proclama, un acto lindísimo, y de ahí pasamos entonces al primer Picasso del Politécnico Máximo Gómez. Para ti esa fue la de mayor. Y después entonces hay algo que alguien me dijo, pero ven acá, tú tienes que buscar eso para tú conservarlo. Yo fui el maestro de ceremonia con el primer Picasso del Centro Cultural Perelló. Okay. Habían como 3.000 personas ahí. ¿Tú te sentías por todo? Yo recuerdo que son las materias de ceremonia donde yo más personas he visto, me doy a entender. Sí, sí. Allá en el Centro Cultural Perelló yo tuve una semana, porque este señor, el difunto Rafael, era muy quisquilloso, ¿entiendes? Y yo tuve que reunirme con él, con Rafael Perelló, un par de veces. Y entonces ellos tenían una agenda y yo les decía, no, pero que esto no es así, primero la invocación, después usted no puede estar aquí, usted tiene que estar aquí. Había como 3.000 personas y yo recuerdo bien que fue la más conglomerada que hubo. Y después me recuerdo que también, que me alegra que yo haya sido maestro de ceremonia cuando la proclama del primer Picasso del Politécnico Máximo Gómez. Hay una llamada, José Miguel, vamos a permitirla. Hay llamada hoy, vamos a ver. Vamos a permitirla. Buenos días. Buenos días.
Buenos días, ¿con quién hablamos? Le hago el profesor Diore Daniel. No se oye bien aquí. No se oye bien, mira a ver. No se... Que quiero felicitarlo porque están haciendo un programa muy interesante. Don Juan Martínez, No se oye el bien. licenciado Peña y Dicen se han convertido en toques de queda para la teleaudiencia banileja, y todos los días uno pues se acerca al Canal 3 para observar todos los acontecimientos de importancia que han ocurrido aquí en Baní. Quiero mostrarle mi adhesión y cariño al compañero de la base, José Miguel Ortiz, una persona que conozco desde niño, y esa trayectoria, ese trinar por el mundo nunca nos alejó. Y felicitarlo porque él es realmente un ícono de la televisión en Baní. Quedará muchos recuerdos de José Miguel, y yo espero que el Señor nos lo conceda por mucho tiempo, porque él tiene mucho que aportar todavía. Mis felicitaciones por tan bonito programa, que el Señor lo proteja y que la historia de Baní se siga reviviendo con personas como ustedes, que realmente no dejan caer lo que son los valores y tradiciones de nuestro pueblo. Pasen un feliz día y que el Señor nos lo proteja. Yo creo que el profesor. Hay un juego aquí, Bieli. Gracias. Bueno. Ahí se oía un poquito bajo, pero... Yo creo que el profesor Dione Daniel era que estaba hablando. Sí, bueno, primero saludar, Creo que sí, agradecer, ¿verdad? Sus palabras. Dice que eres un ícono de la radio y la televisión, Eso está bien de lo oído. Que todavía tiene mucho que aportar. que todavía tiene mucho que aportar, y que qué buen programa se está haciendo en el día de hoy. Ya. Lo que decía ahorita son programas que, ¿verdad? Sí. son positivos, Son porque positivos, hay que son hacerlo. es una perspectiva distinta. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Déjame preguntarte, a propósito de maestría de ceremonia, a ver si te ha pasado algo. A veces has sentido que has hecho una maestría de ceremonia que tú mismo al concluir dices, no he hecho la maestría de ceremonia que yo debía haber hecho. No estoy satisfecho. No, eso sí, pero en varias ocasiones. Eso por problemas de salud o por las circunstancias. Algunas veces tú, por ejemplo, tú estás hablando al micrófono y se te va el micrófono. Ajá. Y se va el micrófono. Entonces la gente no entiende que que hubo un fallo técnico, sino que el fallo es del maestro de ceremonia. Ajá. Ahora, se han presentado muchas situaciones en maestría de ceremonia. Sí. Lo más común que sufre un maestro de ceremonia es cuando hay personas que entienden que debieron mencionarse en la lista Y no se menciona. Sí. Pero Eso en esa es. parte, compañero, esa parte corresponde a la parte organizadora. Sí, pero es que protocolo. algunas veces tú Ya. llegas a hacer una maestría de ceremonia y empieza a las 8, y tú llegas a las 8 menos 15 y los organizadores no están ahí todavía, y tú no tienes ni siquiera El guión. el guión ni la lista de las personas. Bueno, pero entonces, ¿en qué consiste este acto? Sí, Exactamente. que tú tienes que armar ahí. Entonces, tú tienes que armar el acto, muñeco, como dice armar uno. el muñeco. Y a veces- La única, tú sabes que aquí había una entidad que era la que más preveía cosas cuando iba a hacer un acto, y era la Alianza Banileja, que dirigía y que fundó José Miguel Germán. Ahora es la Alianza Banileja Santo Domingo. Sí. José Miguel Germán desafortunadamente murió. Pero los actos que organizaba José Miguel y la Alianza, y donde él participaba, ahí no se improvisaba. Sí, Eso mira, era por el libro. Por el libro. hay instituciones que gastan mucho dinero en la organización de un evento, pero se descuidan en dos cosas, entiendo yo a veces. En el sonido que van a utilizar y en la persona que va a conducir el acto. Entonces, hacen una gran inversión en una actividad, pero entonces se descuidan en dos aspectos que son fundamentales. A mí me tocó ser maestro de ceremonia conjuntamente con José Miguel,
en uno de esos actos ahí en el parque del mes de la patria. O ya. Sí. Pero José Miguel, Juan, tenemos que pasar a otra etapa de la vida del compañero de la base. Sí, pero antes de eso, el libro que... ¿Cuándo fuiste a Estados Unidos? Sí, era que adelante. Sí, ahí era que quería Pensé que te iba a meter en la otra parte para que el ya. compañerito quiera hacer un anuncio trascendente. No, yo no voy a hacer ningún anuncio. Está en septiembre. Trasladarnos, compañero José Miguel, ahora en la época en que usted decide abandonar el país e irse Ya, a los Estados Unidos, donde llega, yo me fui ¿cómo lo reciben? El 67, 68, yo me traslado a la capital y trabajo en la Corporación de Electricidad, En la antigua sede. en la feria. Entonces yo estuve en la ciudad capital hasta el 71. Hay muchas historias de la ciudad capital también. Tú no llegaste nunca a bailar con Johnny Ventura en el Moderno en la Duarte, ¿no verdad? Tú sabías que Johnny Ventura, donde inició a tocar bien con su orquesta, es en el Moderno. El Moderno era un local que había en la Duarte frente al Hotel Saratoga. Tampoco viste el Saratoga en la Duarte, ¿verdad? Entonces, también pasaron muchas cosas en la ciudad capital, pero en el 71 ya yo tenía 72 créditos acumulados, eso se llama el CUE, el centro universitario. En el CUU. En el CUE, centro universitario. Colegio Universitario. Y apareció una visa en el 71, que yo no sé ni de dónde salió esa visa, y al año de yo tener la visa, Te fuiste. me fui, no sé si era por asuntos de la situación en el 71 estaba un poquito delicada con Balaguer. Yo viví en el Sánchez Luperón, primero viví en el Conde, después que el Sánchez Luperón. Tú vivías en la capital. Hay otra llamada, José Miguel, que tú Pero no, ustedes son los que están dirigiendo. Ah, bueno. Vamos a ver la llamada que tenemos. Buenos días, A ver ¿con si quién se escucha. hablamos? Buen día. Mateo le habla. Buenos días. Sí, buenos días. Para recordarle a José Miguel, cuando jugábamos pelota ahí por donde Pucho Montilla y tomábamos agua directamente de la llave, y cuando él se movilizaba ya en la universidad, cuando la lucha del medio millón, yo lo recuerdo. Pasen buen día, muchas gracias. Gracias, doctor Carmona. Ahí donde Pucho Montilla. El Pucho Montilla, que jugábamos pelota, pues yo nací ahí en la WRG con Presidente Villini. Yo soy de la A Sabana. eso le decían la fragua, era que yo escuchaba. No, yo le daba vuelta a la fragua de Pucho. Pues yo vivía metido. Él me está recordando cuando las movilizaciones del medio millón en la UAS. Pues yo estuve en la UAS en el CUE, no fue en el CUE. En el CUE. En el Colegio Universitario. Colegio Universitario, y entonces cuando eso actuó, y Decán era el presidente de la Federación de Estudiantes. Entonces Carmona y yo pertenecíamos como una ramificación del PRD, pertenecíamos al FUS. Al FUS. Sí, Carmona y yo Frente Universitario Socialista Democrático. José Miguel, nos están pidiendo una pausa. Parece que lo que vamos a hacer es la pausa para continuar contigo. Bueno, así que vámonos a la pausa y regresamos en breve con Visión Matinal y José Miguel Ortiz para que ver si podemos continuar con los Estados Unidos, el patrocinio del libro y esas cosas. Adelante. Bien, de regreso aquí con su programa Visión Matinal y estamos conversando con José Miguel Ortiz Melo. Hemos querido resolver un problema de dos generaciones ahora. Una generación constituida por Wilson Peña y Juan Martínez, una generación posterior a la de José Miguel, y le hemos querido poner un acompañante de su propia generación. En este caso le vamos a dar la bienvenida a don Leonel Ortiz, quien entra a este panel de conversación con José Miguel. Así que vamos a darle la bienvenida y la palabra inmediatamente. Primero, muy buenos días. Me siento muy complacido con estar acá, a acompañarlos en este conversatorio que es histórico para nosotros con el compañero de la base, José Miguel Ortiz. Antes que nada, darle los buenos días a todos esos televidentes que cada día nos hacen el favor de escucharnos. Yo no podía perder esta oportunidad. José Miguel y yo somos contemporáneos, nos conocemos desde siempre. El papá de José Miguel y mi padre eran muy amigos, inclusive llegaron a ser compadres porque tu padre bautizó a uno de mis hermanos que se fue a destiempo, como decimos.
y nos ha unido una amistad desde siempre. Entonces, esa amistad se ahondó más cuando yo emigré a New York. Por los años 70 ya comenzamos a visitarnos. Recuerdo cuando vivías en Diamond. La parada de Diamond. La parada de Diamond, correcto. Sí, y ahí fue la primera vez que te visité. Te visitamos José Homero Bello y yo. Ahí tú tenías el bigote negrecito. Hace mucho entonces. No, pero sería bueno que Biel me buscara una foto donde el bigote que yo tenía. Pues búscate ese bigote negro ahí. Era un hombre muy alegre, como siempre, todos lo conocemos, un hombre jocoso, alegre, dispuesto. Y el grupo de comunicaciones Ortiz Ruiz se siente muy feliz y muy complacido con esta entrevista. Ha sido un colaborador eterno nuestro. Eterno porque, como nos conocemos siempre, ha habido colaboración, y después en el ambiente de negocios que tuvimos en New York también fuimos colaboradores. Él tenía bodega en un momento, nosotros también tuvimos ese tipo de negocio, e intercambiábamos ideas, ¿no? Nos visitábamos. Entonces, para mí, estar sentado aquí es una gran alegría. Qué bien. Dime, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo te has sentido? No, yo me siento bien. No en el programa de hoy, sino con la familia Ortiz Ruiz, lo que ha sido su trato a través de todo esto. Yo recuerdo bien que mi papá me hablaba de la mamá de él y del papá, que era compadre, y me hablaba siempre con mucha distinción. O sea, que él tenía un aprecio especial. Mi papá era un hombre de poco hablar, pero el viejo mío me manifestó en varias ocasiones la relación amistosa que había y la deferencia que había entre la familia de Leonel, los Ortiz Ruiz y mi papá. Entonces lo que él está diciendo es un asunto que trasciende los años, pero mira cómo son las cosas. Estamos hablando de la década de los 50 y 60. Correcto. 50 y 60, porque eran compadres. Y yo recuerdo en una ocasión que el viejo mío me dijo que andaba chequeando unas fincas de Julio Franjul por allá arriba, y chequeando propiedades, porque el viejo mío alguna vez tenía que chequear y cotizar las cosechas, y que en una ocasión mi papá pernoctó en la casa de la familia de Leonel, allá en Montebonito, no recuerdo exactamente si fue en Montebonito, y él se sintió muy bien, y él recuerda las atenciones de la mamá de Leonel que estuvo con mi papá en ese entonces, porque era un asunto que en realidad había una deferencia de ambas partes. Es que ahora me sorprende. Yo creía que el vínculo era solamente de carácter institucional, pero realmente veo que el vínculo, Leonel, trasciende al problema del trabajo que realiza José Miguel en estos canales, y veo que también hay un problema casi familiar, prácticamente familiar. Sí, te puedo decir que en el asunto de la incorporación de él a los medios nuestros, ahí nosotros, el grupo de comunicaciones Ortiz, se siente muy complacido porque José Miguel es una persona muy colaboradora, muy cooperador. Siempre que nosotros hemos necesitado de él o la compañía ha necesitado de él, siempre ha estado en la mejor disposición. Le llamamos a veces cuando alguien por alguna razón se enferma, no importa la hora, el momento, siempre está ahí. Independientemente de eso, como tú dices, nosotros podríamos decir que somos familia, aunque llevamos el mismo apellido y somos familias diferentes. Parece que hubo un tronco en alguna ocasión que fue el que diseminó la semilla que se propagó, y hay Ortices por todas partes. No sé cuántos Ortices llegarían aquí en la época del descubrimiento y después, pero yo creo que de alguna forma tenemos algún parentesco, porque nos parecemos, hemos creado una química que nos ha unido y nos sigue uniendo, porque desde que prácticamente yo llegué de Estados Unidos y nosotros iniciamos aquí, estamos juntos. O sea que si nosotros tenemos 25 años, tú tienes que tener alrededor de 20 años con nosotros. 22 más o menos. Bueno, entonces hemos estado juntos toda la vida, no solamente cuando nos conocíamos, que andamos ahí como muchachos, desde que llegué a New York,
Cuando teníamos los negocios, él me buscaba en las fiestas, que en esa época hacíamos muchísimas fiestas. Ayer hablaba con la esposa de él, que la invité que viniera, pero me dijo que ella y las cámaras tenían cierta dificultad y dijo que tal vez llamara, no sé si hará alguna llamadita. Y recuerdo que nosotros hacíamos muchos paris y tú eras, en ese momento creo que tenías algún asunto con el Trocadero y ahí hacía... Sí. Era un promotor de fiestas, ¿no? Sí, yo en noviembre yo preparaba la fiesta de los Vanilejos en el Trocadero, en el Alto Manhattan. ¿Qué es el Trocadero? El Trocadero era como el Hollywood aquí. Pero sí, allá en el Alto Manhattan. En el Alto Manhattan, en Diamond, exactamente. Pero que Leonel también llegó a ir a mi casa, cuando hacían fiestecitas familiares. Sí. Eras personas de Vanilejos, estamos en la década de los 70, principios, 72, 73. Eso, ahí pasaba el tren por arriba en la casa, recuerdo. Y cuando ese tren no pasaba, uno se preocupaba. Sí. Bueno, llegar don Leonel y José Miguel a Estados Unidos ahora es fácil. Usted encuentra a alguien que lo recibe, lo alberga en su casa, pero he escuchado historias de vanilejos y vanilejas que llegaron en esos años a los Estados Unidos y generalmente llegaban a esa parte de Nueva York, Manhattan, específicamente el Alto de Manhattan, porque era la zona que albergaba a más vanilejos. Y la historia que he escuchado es que siempre recibía de alguien que lo acogía, lo ayudaba. ¿Qué ustedes me pueden decir de eso, llegar a Estados Unidos a principios de los años 70, finales de los 60, y cómo era el recibimiento que le daban los demás compueblanos, hasta que se adaptara? Diga, señor. En lo que a mí se refiere, aunque aquí estamos para entrevistar a José Miguel, pero es parte de la historia de cada vanilejo que llegó allá en esa época. En esa época, claro. Y el recibimiento fue muy bueno. En mi caso particular, yo no tenía muchos familiares allá, y José Homero Bello y Daniel Asunción, hijo de Pasito Asunción, fueron los que me recibieron y me alojaron en su casa y me dieron un trato que desde entonces y hasta que yo esté vivo lo voy a recordar siempre y se lo agradezco. Y teníamos la peculiaridad en ese momento, ya porque habemos tanto allá, porque ya hay más vanilejos, yo creo, en Estados Unidos que lo que hay aquí en Baní. Porque si vamos a Boston, y no es que el vanilejo está solamente en New York, está en todas partes. En cualquier estado tú consigues un vanilejo, no digo dominicano porque ya se extendería más, pero un vanilejo, descollando policía, médicos, etcétera, etcétera. Entonces las cosas ya no son como eran antes, pero sí había una acogida enorme, te buscaban, te ayudaban, te ponían $20, $10, en esos momentos sucedió. A mí particularmente me sucedió así y me sentí muy complacido y muy agradecido. Efectivamente, como dice don Leonel, hay personas que pudieran no tener a nadie, o un amigo que cuando viene el amigo se le niega cuando llega, pero en el caso mío, yo llegué donde familiares que eran, yo llegué a Brooklyn, familiares de Matanzas, personas que eran familiares, no tan cercanos, pero que me brindaron como siempre el apoyo. Yo dormía en la sala de la casa de ellos, empecé a ayudarlos, ellos trabajaban en una bodega, entonces yo aprendí un poquito de bodega, pero yo tenía personas allá que sí que me acogieron, tenían primos que estaban no en una posición muy buena, pero caí en el ambiente de las bodegas, por las mismas personas que me acogieron. Entonces yo fui aprendiendo un poquito de la bodega y eso me ayudó por cuando entonces uno se invirtió en las bodegas, pues entonces yo tenía cierto conocimiento, pero en realidad no fue tortuoso el encuentro. Fue en el 71, yo creo que usted se fue primero, compañero. Fui el 70. En el 70, yo me fui en el 71 de febrero, pero yo me fui un año después que conseguí la visa, que la gente decía, bueno, pero ¿te vas o no te vas de aquí? Faltando como 2 meses, porque entonces fue que yo me retiré en el 71. Debemos recordar también que en esos negocios de bodega
que tú trabajabas, también trabajó tu hermano Felipín. Felipín, sí, pero ya Felipín trabajó en una época, ya en el 85, que era más suave, pero yo trabajé bodega en el Bronx, que yo tenía que tener una pistola casi porque era al lado del Teatro Puerto Rico. ¿Era propietario del negocio o era empleado? Yo empecé primero como trabajador con Guilín Mariñe. Yo trabajé con Guilín Mariñe, bodega, que desafortunadamente Guilín se nos fue. Sí, Isael. Y trabajé también socio con Isael Amador. ¿Tú recuerdas Sí, la avenida que venía? sí, ¿Tú recuerdas la avenida, el establecimiento que estaba ahí? Sí. La avenida, ¿tú recuerdas? ¿Tú no llegaste ahí a la avenida? Sí. Yo te puedo creer que... Sí. Hay Yo algunos creo que la edad tuya, Es que yo soy un bebé. Ay, Dios mío, me lo bendiga. Pero uno pasó también... Sí, pero yo me recuerdo de... Sí, Nunca me olvidé. recuerdo... Usted sabe que él recuerda el Trocadero, don Leonel recuerda el Trocadero. Yo daba fiesta en el Trocadero en combinación con los dueños. Entonces ellos me permitían que yo cobrara la entrada y entonces yo le hacía la propaganda con los vanilejos. Pero resulta que pasó algo un poquito parecido a lo que apareció aquí después cuando yo regresé aquí con el casino. Con el casino Peralta, que tuve 10 años de manera continua. Allá en Nueva York existe todavía el Baní Social Club, ¿no, verdad? Sí, de Onésimo. todavía queda algo. El Baní Social Club era una entidad, pero era respetada y era muy buena y buscaba recursos y estaba bien, pero llegó un momento, por ejemplo, que yo hacía la fiesta de los vanilejos antes o después que el Baní Social Club hiciera su fiesta. Entonces eso trajo un poquito, porque en una ocasión me dijo, bueno, pero el 21 cae sábado, el 21 de enero, el 21 de noviembre cae sábado, ¿y por qué tú no haces la fiesta nosotros aquí en el Alto Manhattan? Porque ya ellos habían dejado el Alto Manhattan y se habían trasladado a Queens, porque parece que no querían estar en el ambiente del Alto Manhattan. Entonces yo hice la fiesta, hacía la fiesta en el Trocadero, que alude Leonel, que era un sitio como el Hollywood. Entonces eso trajo con una cierta disputa, como que yo estaba interfiriendo en el Baní Social Club, haciendo la fiesta el mismo día, porque hubo un año en que la fiesta del Queen como que fracasó un poco, y la del Trocadero se llenó, porque ya para los años, el 81, 82, ya había más vanilejos. Sí, claro. Ya había más vanilejos, ya yo tenía más contactos también. Como ustedes viajaron, digamos, en la década del 70, y viajan todavía, o sea, van. Para ambos, ¿cuál es la diferencia que ustedes ven en el Estados Unidos al que ustedes llegaron hace 50 años, ¿verdad? Y al que encuentran hoy cuando regresan a esa sociedad? Diga, señor. Wow, es casi de la noche a la luna. Como te dije ahorita, no había tanto vanilejo, no había tantos dominicanos, no había tantos dominicanos. La emigración fuerte comenzó después de los 80. Entonces ahí comenzó a cambiar el panorama social y en todas sus formas, porque ya hoy en día tenemos muchos funcionarios electos que están ayudando a dirigir la vida política de Estados Unidos, no solo de New York ni de Boston. Ahí en Rhode Island hay un concejal, etcétera. Entonces, compararte esa época, que 50 años, cuando Gardel dijo que 20 años no era nada, pero 50 son 2 veces 20 más 10. Sí, debe ser. Sí. Entonces, hay una diferencia de generaciones. Sí. Aunque la discriminación existe, en los 70 la discriminación era muy fuerte. Había sectores en el Bronx, por la zona de donde está el zoológico, que era italiano. Y por ahí había horas que no se podía pasar. Ahí golpearon muchos hispanos, inclusive dominicanos que yo conozco. Eso no es así como era antes. Como dije, continúa, porque eso es un asunto que es un mal que erradicarlo, yo no sé qué tiempo va a tocar a la sociedad. Pero ya hoy, por el volumen de personas que existen allí, la fuerza social y política ha cambiado rotundamente. Punto. Bueno, José Miguel, dígame. ¿Qué te hace entonces mudarte a Massachusetts?
específicamente a la ciudad de Lawrence. Yo me traslado de Nueva York. Los negocios no me fueron muy bien en Nueva York. Entonces yo me trasladé en el 86, voy para Lawrence. Y resulta que en Lawrence el ambiente que había, no me entiende cómo era. Era mucho más latino. No, era más quieto, más tranquilo, era menos tumultuoso. Entonces a mí me favoreció el hecho de que por estar en las bodegas yo tenía que aprender inglés obligado, porque tenía que hablar inglés. Pues en Brooklyn, yo trabajé en bodega en Brooklyn, ahí era poco hispano, eran boricuas. Entonces me facilitó en Lawrence el hecho de a nivel de limpieza, me facilitó el poquito de inglés que yo traía de Nueva York. Entonces yo llegué, pero yo trabajé en limpieza duro allá, yo lavé mucho baño, y yo mapeé, hice de todo, pero eso fue corto, porque me ayudó mucho el inglés que traje de Nueva York, con la particularidad que cuando yo llegué allá había muchos bandilejos, había bastantes bandilejos, pero por alguna razón descuidaron el idioma. No hablaban nada de inglés. No sé, ellos eran empleados de limpieza, pero no hablaban nada de inglés. Entonces no se preocuparon. Yo me introduje un poco, entonces ya yo caí como supervisor, después como área manager, entonces ya las cosas cambiaron un poco. Entonces ahí participé en la radio, pero no a nivel de radio comercial, sino yo inicié la radio, hablando del micrófono, como ahorita, en un programa que se llamó Tiempo de Bolero, que eso duró como 4 años. Entonces cuando vine regresé. ¿A qué hora lo hacían eso? Los domingos a las 3 de la tarde, de 2 horas, eso era un toque de queda. Y ahí fue que nació la enramada del bolero. ¿Y había teléfono para que la gente llamara y pidiera su canción en ese tiempo? Pues seguro que sí. ¿Cómo que si había teléfono, Juan? Pregunto. No, el teléfono disponible en la cabina. Seguro, y se llamaba, seguro. Y pedía porque era una emisora era la N1110, para decirte que yo siempre le añado una cosita. La N1110 era la única emisora que había en Lawrence de hispanos. Primero era solamente la mitad del día hispano, y después era entero. Esa emisora la inauguró y la formó, la programación la hizo Johnny Mackenzie, que fue locutor en Radio Baní. Eso fue en el 1988. Johnny Mackenzie fue que desarrolló todo lo que era la N1110, que se convirtió después entonces en un boom en Lawrence. ¿Y él sigue activo en la Sí, sigue activo. Ya él tuvo un problemita con un italiano, que yo trabajé con el italiano, yo trabajé en la emisora, porque después, aparte del programa, yo después trabajé en el departamento de publicidad. Entonces, pero era un italiano que él era muy rígido. Pero yo aprendí muchas de las cosas que yo todavía uso aquí, yo le aprendí con ese italiano, que era dueño de esa emisora. Él siempre tenía, los martes había que estar a las 9 de la mañana porque había una reunión de los vendedores, habíamos 3 o 4 vendedores. Martes y jueves había reunión con él. Y ese señor me enseñó a mí, por ejemplo, que si tú ibas a un cliente a cobrar, entonces él te decía, ¿fuiste a cobrar a tal sitio? Digo, sí, pero él no estaba ahí. No estaba ahí. Tú preguntaste cuándo él volvía. No, yo no pregunté. Entonces él me enseñó unos tips, una serie de cositas para manejarte cuando tú tienes que quedarte callado, cuando tienes que preguntar. Lo que tienes que preguntar, yo lo aprendí con ese italiano, que era un elemento muy rígido. Era un elemento que tú hacías, por ejemplo, los vendedores, una vez hay un cuadro con el nombre mío que se hicimos como $34,000 de contrato, y él lo puso en un cuadro. Y él, a la otra reunión que hubo, dijo que había que hacer contrato por $36,000 pesos. Pero nosotros los dominicanos hacíamos un contrato por $34,000 y nos vamos de risol y nos olvidamos. Pero nos decían, no, tenemos que completar entonces $36,000 en vez de 34. Era muy rígido y yo aprendí mucho con él. Pero él después tuvo problemas con Johnny Mackenzie. Ahora Johnny Mackenzie trabaja en lo contrario, en otra emisora que no es la de él. Y se hace la competencia. Se hace la competencia. Podríamos decir que la base para tú seguir desarrollándote o haciendo los programas que todavía mantienes como Baní ayer y hoy, que yo creo que debe tener unos 20 o 30 años, ¿no? 2 años más que cuando yo me inicié aquí. Entonces tú trajiste esas experiencias y las aplicaste acá, radiales, y al fundar tu programa.
Sí, como yo hacía, por ejemplo, yo hacía las actividades de los Vanilejos allá. Por cierto, hablando de las actividades de los Vanilejos, en el 81, yo le puse el nombre a algo que decía que Promociones Vanilejas, yo le patrociné un libro a Colombino Perelló. Colombino Perelló, yo lo conocí en el Sánchez Luperón, que él vivía cerca de mi hermana donde yo vivía. Y ahí entonces hablamos, después de un viaje que yo vine, coordinamos y le hicimos, coordinamos, y hay el libro que se llama Recuerdos de Baní, que está en las obras completas. Eso lo patrociné yo, me recuerdo que me costó como $3,000 en el 81. Por cierto, me llamó Máximo Herrera, me llamó que todavía me dice, José Miguel, pero aquí hay un libro que está, que es el nombre tuyo, que dice Promociones Vanilejas. Yo sí, eso yo lo patrociné en el 81. Pero no tengo un solo libro de eso. Pero lo que es peor, yo fui a la Trinitaria, a la librería de la Trinitaria, sí, en la ciudad capital, y liquidé, no, eso está el palicado no para allá. El arzobispo no es. La Trinitaria ya es Doña Virtud, que ya cerró, quebró. Todo lo que es libro aquí quiebra. Sí, aquí el libro físico, el libro físico quebró. Exactamente. Yo liquidé todos los libros de Colombino, pero yo las obras completas. Yo dije, mira, pero esto está aquí. Digo, pero yo eso es mucho, yo no lo puedo llevar. Entonces eso fue comprando poco a poco. Y yo le compré como 300 libros de las obras completas y no tengo uno. Los fié, los regalé, se quedaron con ellos. No tengo uno ni de eso, ni de lo que yo patrociné de Colombino allá que yo le digo a Máximo Herrera que me los regale, pues no tengo uno. Eso fue en el 81. ¿Y ya eso no aparece en librería? No, lo dudo mucho. Pero hay personas que pudieran tenerlo, sí. José Miguel, en una vida tan larga, por gracias a Dios, hemos vivido unas cuantas décadas, ¿no? No vamos a decir el número de décadas porque eso no tiene que... No tiene trascendencia, no. Entonces hay una gente que aquí se consideran que son bastante jóvenes, pero que a veces evaden invitaciones que creen que son muy fuertes para caminar un poco. Yeah. Pero hablando de esas cosas, de esa larga trayectoria en tu vida, imagino que tú tienes algunas vivencias, algunas anécdotas, que tal vez el público le gustaría que tú le comentaras algunas. Pero de las buenas o las buenas o las malas. Sin incriminarte. Pero quiero, antes de decir algunas de las que me pasaron, a mí me han pasado muchas cosas. En 70 y pico de años me tiene que haber pasado. Pero no me quiero ir de esta entrevista de hoy sin decir que cuando yo me inicio aquí como presentador de noticias, ya yo tenía como 2 años con el programa Baní ayer y hoy. Sí. 2 años, fue en el 98, yo recuerdo bien. Y resulta que me abordó, Arsenio me aborda y me dice, yo todavía tú no estabas aquí definitivamente, yo creo. En el 2000. En el 2000. Me aborda y me dice que la máquina se le fue, en paz descanse la máquina. Oliver, él es el presentador. Era el presentador de noticias y me dice, mira, hay una situación aquí que José Miguel, este muchacho se nos ha ido y entonces ahora tú no puedes hacer algo aquí, tú no puedes dar las noticias en lo que buscamos uno, porque yo no era presentador de noticias por televisión, yo había trabajado en televisión pero muy poco allá, tenía mi programa, sí. Y yo digo, no hay problema, porque total, como dijo el compañero ahorita, me decían tal cosa y yo inmediatamente yo estaba dispuesto, no hay problema. Entonces yo empecé a dar las noticias y yo creo que en una ocasión, no sé quién fue que me dio la información, que Guillermo Mejía, director de Peravia Noticias, abordó, no sé si lo abordó a los dos, abordó a Arsenio, y le dijo que hablaran conmigo, porque él sabía que yo estaba provisional, que hablaran conmigo a ver si yo me quería quedar. Oye, ¿cómo son las cosas? Guillermo Mejía fue que tengo entendido, no sé de dónde me llegó la información, le pidió a ver si yo podía seguir. Entonces me hicieron primero la proposición provisional, después ya me hicieron la proposición que si yo quería quedarme. Entonces yo accedí, entonces yo creo que hacen como 22 años de eso, más o menos. Hace bastante como 22 años de eso. ¿Y las anécdotas que tienes? Pero anécdotas de política, de cosas. Si quieres de farándula. De cosas que le pasan. No, pues a mí me ha pasado. A mí me han dejado esperando. Yo he dejado esperando. A mí me ha pasado de todo. Yo he hecho cosas que no las hago ahora ni loco. Pero una de las cosas que me hayan pasado a mí, por ejemplo,
fortuitas que yo recuerde, pero que no las recuerdo muy grato. Por ejemplo, yo trabajando en bodega a mí, en un sitio, en la 106 Madison, allá en Nueva York, me asaltaron de una manera, me dieron fue un atraco. Y yo estoy trabajando en la caja, y yo veo ese muchachito como de 16 años, pero que tiene un codo. Pero entonces él como que se levanta el codo y me enseña como una escopeta, y me dice que abra la caja. Open the register, me dice, pero yo estoy viendo que él está jugando. Y hay un boricua que está detrás de mí, que trabajaba también en la bodega, y me decía, mira, este muchacho no está jugando, esto es un atraco. Esa es una situación. Y el hermano mío trabajaba en otra caja también, y lo apuntaron con un 38. Esas son situaciones sumamente embarazosas. ¿Y ahora entregaste el dinero? Se llevaron como $900 en esa ocasión, pero en 2 cajas y se vendía bien ahí. Hay otra, me pasó una en el Conde, cuando yo vivía en la capital, en el 68, yo me fui en el 71. Yo estaba en el Conde, entonces iba pasando, yo iba con otro, y entonces hay una muchacha que lleva una cadenita muy bonita, una muchacha, ¿no? Y yo le he dicho, qué bonita cadenita llevas, porque yo recuerdo hasta lo que yo le dije, pero yo ni le puse la mano, ni le dije nada ofensivo. Qué linda cadenita llevas. Pero casi detrás de mí o cerca venía uno de los policías que daban ronda en el Conde. Estamos hablando eran épocas fuñonas todavía, ¿tú me entiendes cómo es? Con Balaguer. Balaguer subió en el 66. Y entonces el policía me dijo, ¿qué es lo que tú dices? Pero él tenía como muchas cositas puestas. El policía entendía que yo me estaba burlando de él. Y ahí vino el otro policía, porque andaban uno a la izquierda y otro a la derecha, en el Conde. Entonces el otro, cuando en la ligera discusión, el tipo viene de allá, pero que con el garrote en la mano. ¿Tú me estás oyendo? Entonces yo estoy en medio de 2 policías que entienden que hay uno que yo lo estoy ofendiendo. Suerte que eso sucedió en la esquina de Resteve y compañía. ¿Tú recuerdas Resteve y compañía en el Conde? No lo recuerdo. Son unas de disco. Resteve y compañía, una compañía famosa en el Conde que vende asuntos hasta de hospital y de todo, y de cámara. Las electrodomésticos, el Resteve y compañía. Las primeras cámaras Kodak que llegaron ahí. Suerte que yo trabajé ahí. Antes de yo trabajar en la corporación, yo trabajé 1 año y pico en el Resteve y compañía, en unas máquinas de computación para trabajar contabilidad. Y entonces salieron las personal de ahí, de Resteve, que me conocían, los gerentes, y hablaron con el policía y le dicen, no, pero usted está equivocado, el trabajo aquí, no es una persona que se burla de nadie. Me vi chiquitico. Pero ya no te voy a contar más anécdotas porque ya... No, pero bueno que sea una anécdota, pues tú sabes, hacías fiesta y los artistas y promotores siempre tienen anécdotas que llaman la atención o que le han creado problemas, ¿no? Tal vez tú tengas alguna de esas. Bueno, hay varias cosas que tienen que ver. Que Ariane te haya dicho correr con un palo al hombro y esas cosas, ¿no? No, mira, en una ocasión en el Trocadero, yo hice una fiesta, que la primera fiesta, después me fue bien, pero la primera me fue mal, y fue con Ramón Gallardo. Una fiesta con Ramón Gallardo, los Vanilejos. Pero yo estaba rifando un pasaje aéreo. Pero yo pensé que la fiesta me iba a ir un poquito regular, pero me fue tan mal que digo, bueno, pero acá es que yo no puedo rifar este pasaje. No puede pagar el y había una cubana que era la arrendataria del Trocadero, una leona. Y entonces me dijo, mira, no te preocupes, vamos a arreglar este asunto. Entonces me hizo un mamotreto, y me dijo, tú tienes que hacer esto. Entonces hablé con una muchacha vanileja que estaba de visita en Nueva York, amiga mía. Familia era. Yo dije, mira, tú te vas a sacar un boleto, pero no te lo vas a sacar. Tú vas a simular que tú lo tú vas a simular. Entonces le dije, la cubana me preparó un asuntico con un boleto que fulano no mete la mano, pero que metió la mano, pero había un solo boleto. El asunto es que muchos aplausos, la aplaudieron. Me sacó del cosa, ¿me entiendes cómo es? Entonces ahora, ahora las presentaciones como artista, a mí me fue bien. En Lawrence, yo llevé en 2 ocasiones a Fausto Rey, a la fiesta de los Vanilejos. Yo recuerdo que Fausto Rey siempre fue acompañado por un vanilejo, por Néstor, el hijo de Rafaelito Herrera.
Néstor Moreno. No lo conocen tampoco. Moreno Herrera. Rafaelito sí lo conocí, pero... Por el Moreno Herrera, el pianista, Moreno Herrera siempre acompañaba a Fausto Rey. Fausto Rey, en una ocasión, yo le pagaba, eran como 900... Escúchame, ya había estado con Johnny Ventura. ¿Quién? Fausto Rey. Sí, como no, estamos hablando en el 94, 94, 95, 96. Okay, sí, yo le pagaba como $900 a Fausto Rey, vivía en New Jersey, vive porque tiene una posición muy buena, Fausto Rey, en el departamento de Housing, en Nueva York. Pero la mamá de Fausto Rey vive en un sitio cercano a Loren, entonces él aprovechaba, visitaba a su mamá y le daba el show conmigo. Pero una noche se llenó eso de vanilejo y se me acerca Fausto Rey y me dice, entonces Miguel, te fue bien, mira, complétame los 1000. Eran 900 pesos, dije que lo completara los 1000, y dice, pues no hay problema, vamos a ver lo que hacemos. Pero se metió en discusión esa noche con Moreno Herrera. Pues Moreno Herrera quería que lo llevara para Boston otra vez, pero él se quería quedar en Haverhill. Haverhill es un sitio, una ciudad al lado de Loren. Entonces Fausto Rey quería quedarse con su mamá, entonces no quería llevar a Néstor Moreno, se armó un pequeño revuelo que tuvo que meter casi la policía. ¿Y no lo llevaste tú? No. Hay una llamadita, aunque el tiempo avanza, pero vamos a escuchar esta llamadita. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buen día. Habla Arsenio Ortiz. Adelante, don Arsenio. Oyendo esa anécdota del pasaje que estaba rifando, ahí tenemos un candidato para dirigir a la Lotería Nacional. El número 13. El número 13 que dice don Arsenio. Ajá. Sí, que el número 13, que quiere que participen en la rifa del pasaje. Ajá. ¿Qué dice él? No, ese que Pero que usted dirige la lotería. sí, que es un candidato para dirigir la Lotería Nacional. Claro. Bueno, el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Pero yo creo que valdría la pena hacerle una pregunta, aunque sea final, José Miguel. ¿Cómo valora José Miguel el aporte de la familia Ortiz Ruiz a través de estos medios de comunicación en beneficio de la población vanileja? Bueno, ¿cómo te diría yo? Pudiera ser que yo no sea el más indicado, porque yo formo parte. Pero lo que yo te tiene acciones. No, yo digo que soy socio, porque eso vende también. Yo digo que soy socio. Pero déjame decirte, es que hay personas que también como que olvidan que aquí ahora mismo no se está publicando mi revista, pero que aquí se publicó por años mi revista y es probable que se vuelva a publicar. Yo tengo muchas en mi casa. Usted tiene muchas en su casa, porque hay gente ahora solamente se habla de Montebonito, ¿no verdad? O es la revista, y el costo de la revista. Cuando aquí los empresarios, cuando son asuntos culturales, se hacen como de la vista gorda, y cuando es para chercha, dan todos los cuartos, ¿me entiende? Entonces, empezando por mi revista, y después con la Fundación Montebonito y las innovaciones que se han hecho aquí para que la provincia de Peravia tenga un medio de comunicación que forme parte de él, porque hay medios de comunicación que son como aparte de la comunidad. Pero este medio de comunicación de Trébol Cable es un medio que forma parte de la familia, y entonces los medios que tiene de noticias forman parte de conducto para que la ciudadanía vanileja se exprese. O sea que yo creo que la valoración que tú me preguntas va por ese estilo. Don Leonel. Bueno, yo no, valorarme yo es un poco difícil, ¿no? Yo lo que sí puedo decir es que la Fundación Montebonito el próximo jueves va a participar en este programa para hablar de la misma. Y la valoración de nosotros como empresa, como medio, la dejo al público, a ese público que nos hace ese favor de oírnos todos los días a través de nuestros medios, de aceptar nuestro servicio, y que a ellos se lo agradecemos todo. Y no debo dejar de mencionar a cada uno de nuestros colaboradores, a los colaboradores de Visión Matinal, a los que están y los que han pasado por acá, que cada uno ha puesto su granito de arena, y sin ese conjunto de cosas no hubiera sido posible que nosotros estuviéramos acá. Entonces,
nosotros sí nos sentimos muy agradecidos de todo ese conjunto de cosas. Bien. Bueno, señores, hemos llegado al final de este programa súper especial en este día, jueves 16 de marzo del año 2023. Un programa para la historia, Wilson. Este programa es para la historia, siempre se graba, yo espero que lo suban a las redes para que los que no pudieron verlo en vivo pues puedan ahí ver este programa para la historia súper especial de Visión Matinal. Wilson Peña le desea feliz el resto del día. Gracias a José Miguel, gracias a Leonel por habernos acompañado en esta mañana. No. Y les invitamos entonces para que mañana nos encontremos en otra Visión Matinal. De este lado estuvo con ustedes Juan Martínez. Pasen muy buenos días.